Hola, muy buenas tardes y en primer lugar, bienvenidos a este pequeño webinar que vamos a hacer sobre el pensamiento computacional. No pretendo que sea nada extenso ni profundizar mucho sobre el pensamiento computacional, pero sí dar algunas nociones básicas sobre qué es el pensamiento computacional y por qué estamos convencidos, tanto de Habilitas Educación como de otras empresas del sector, que es algo que se debe incluir dentro de la educación a día de hoy. Lo primero de todo, estamos utilizando una herramienta que se llama Zoom, con lo cual abajo, si veis, podéis tener, supongo que una pestañita o por lo menos un icono donde dice levantar mano por si tenéis alguna duda al respecto, ¿de acuerdo? Por si queréis preguntarme alguna cuestión. Comenzamos entonces. Lo primero que quiero hablar sobre el tema del pensamiento computacional. Antes de comenzar a hablar del pensamiento computacional, me gustaría hablar de los cambios que se están produciendo en la sociedad y si estos cambios originan o deben originar o deben cambiar un poco lo que se está haciendo desde el punto de vista de la educación. Todo lo que os voy a presentar son noticias que se han cogido de los periódicos. Algunas son algo antiguas. Cuando digo antiguas, a lo mejor es 2 meses o 3 meses, ¿de acuerdo? Son noticias que evidentemente todos los días están saliendo algo por el estilo. Por ejemplo, no sé si conocéis Waymo. Waymo es un servicio de taxi que ya funciona en Phoenix, que es de la compañía Google, y es un servicio de taxis donde tú puedes llamar el taxi a casa y viene, pero con la particularidad que no hay ningún conductor. Simplemente lo podemos manejar con nuestro móvil, le indicamos dónde vamos y luego terminamos pagando también con el móvil, con lo cual no existe ningún conductor al respecto. Esto es algo que va a originar cambios no solamente en el sector de los taxistas, sino es algo que se aplicará, por ejemplo, en el tema del transporte en camiones. Imaginaros todo lo que está sucediendo a día de hoy, cómo los transportistas tienen que trabajar durante muchísimas horas. Bueno, puede que en unos años podamos contar con camiones totalmente robots que no necesiten de descanso, sino que estén funcionando de forma automática. Ya hay algunas experiencias que se han realizado en Estados Unidos y, como ya decía, Waymo ya existe y posiblemente en unos años, yo creo que no más de 8 años, posiblemente estén en las principales, perdonad, me levantan la mano. Eh, Mientras voy respondiendo al chat sobre la marcha por si tenéis alguna cuestión o algo ¿de acuerdo? Están también. De acuerdo, pues comentaba que Waymo, sucede algo porque tengo Paloma también, levanta la mano. Podéis escribirme si queréis el chat, os estoy escribiendo, ¿de acuerdo? Por si pasa cualquier cosa. Como comentaba, esta empresa, por ejemplo, sí, no sé si pasa algo. Hola, hola, Jara. Puedes hablar ahora si quieres, si tenéis alguna duda. ¿Vale? Bueno, mientras sigo, como estaba diciendo, vale, que no se escuchaba, ¿no? Ahora creo que sí se me escucha, vale, disculpa. Como estaba diciendo, Waymo es una empresa de Phoenix, de Google, que está trabajando con coches autónomos. Y eso lo que está originando dentro de los coches autónomos es que puede producir cambios muy grandes, tanto en el tema de, por ejemplo, de seguros, en los seguros de los coches, como también puede originar grandes cambios en algunos sectores en concreto, como puede ser los taxis o como puede ser también el tema del transporte en camiones, ¿de acuerdo? Otros ejemplos de tecnología disruptiva que está llegando en estos días es el tema de los autobuses que son eléctricos y además autónomos. Esto está ocurriendo, por ejemplo, en León, ya existe
este tipo de autobuses, ¿de acuerdo? En este caso es sobre un campus universitario. Y el tema de los drones. Como sabéis, parte de los grandes avances que disfrutamos hoy en día proceden de la guerra, como puede ser, por ejemplo, el GPS o incluso el propio Internet. Los drones pasó algo por el estilo, se crearon para la guerra, pero a día de hoy, por ejemplo, se pueden utilizar para la reforestación. En este caso es una noticia donde se pueden reforestar 10.000 árboles en una hora, con lo cual esto viene a demostrar que la tecnología per se no es ni buena ni mala, es simplemente el uso que podamos hacer de la misma. Otras tecnologías que están llegando es el tema de las impresiones 3D, no solamente la que podemos tener en casa, que puede imprimir alguna pieza de plástico, sino también otras impresoras como la que es la de esta noticia que puede imprimir una casa. Es decir, con una impresora 3D, no sé si sabéis más o menos el funcionamiento de la impresora, pero imaginemos que es como una manga pastelera, ¿de acuerdo? Pues entonces, en ese caso, hay un material que con un extrusor, en casa la que tenemos un extrusor que va calentando el plástico y lo va soltando, en este caso es con un material constructivo. ¿De acuerdo? Como puede ser, no sé si es exactamente cemento, una mezcla especial, pero ya se están imprimiendo casas en 3D. Pero la impresión 3D va mucho más allá. Este es un proyecto, el que veis en pantalla ahora mismo, es un proyecto de un puente que se está creando en Ámsterdam. Este puente está impreso en 3D, pero en este caso de acero, y lo que se pretende es crear puentes para cruzar los canales. La idea es que el día de mañana coloquemos una máquina 3D en un lado del canal y vaya imprimiendo el puente y recojamos la máquina al otro lado del canal. Esa sería un poco la idea, es decir, que se genere el puente de manera automatizada o robotizada. Y vamos un poco más allá, y es como lo que veis en este GIF, es la impresión de órganos o de partes del cuerpo. Ya ahí está bastante avanzado, por ejemplo, el tema de las orejas, o por ejemplo, se está trabajando con el tema también de riñones. En este caso, la imagen es un corazón. No sé hasta qué punto a día de hoy son funcionales, pero pensad también un poco que el crecimiento de la tecnología o el desarrollo de la tecnología es exponencial. Por ejemplo, imaginad hace unos años qué sucedía con los smartphones. En el año 2010 nadie tenía un smartphone. A día de hoy, y ya digo mucho porque ya incluso en el año 2013 era raro quien no tuviese un smartphone. Entonces el desarrollo de la tecnología es totalmente exponencial. Otra tecnología que quería comentaros es el tema del reconocimiento facial. En China, por ejemplo, ya se está utilizando, las fuerzas de seguridad están utilizando esta tecnología para reconocer digamos, a sospechosos en diferentes partes del país. ¿De acuerdo? En este caso, una noticia donde reconocen a una persona en un concierto y entonces ese reconocimiento facial evidentemente va contrastando con una base de datos que tiene. Como la capacidad de computación de los ordenadores a día de hoy es muy superior, es enorme, imaginad que cualquier móvil tiene una capacidad de computación, es decir, el número de operaciones por un tiempo determinado es mucho mayor del ordenador que llevó el hombre a la luna, pues pueden atrapar a esos delincuentes. Esto, evidentemente, el uso puede ser bueno o malo. Ya hay, incluso en el Mobile World Congress el año pasado se podía entrar simplemente con el reconocimiento facial, y hay proyectos que se están llevando que son totalmente pioneros, por ejemplo, entre Países Bajos y Canadá, para no utilizar el pasaporte. Simplemente uno accede y con el reconocimiento facial. Nosotros ya casi lo tenemos en algunos aeropuertos como el de Barajas, donde sí tienes que además colocar el pasaporte y hay un reconocimiento facial. Pero estamos hablando simplemente de tener ese reconocimiento facial directamente. Hablamos también de dopaje genético. Ya no solamente el dopaje es porque nos inyectamos sustancias prohibidas, no es solamente porque extraemos sangre y nos volvemos a inyectar sangre para aumentar la concentración de hematocritos, sino que además hay un dopaje genético, es decir, la transformación de parte de nuestra genética para producir alguna sustancia más de forma natural. Aquí hago un poco hincapié porque últimamente se está hablando, ya hay algunas noticias, evidentemente, que hablan sobre que el coronavirus está realizado en laboratorio. Bueno, con esto ni desmiento, ni digo que sea verdad, ni nada por el estilo, pero sí es cierto
que a día de hoy un laboratorio de biotecnología, cualquier persona lo puede tener por aproximadamente unos 1.500, 2.000 dólares. Se puede tener un laboratorio en casa, cosa que antes costaba muchísimo, muchísimo dinero. Y con una técnica como CRISPR-9, pues se pueden hacer cosas bastante serias que antes solamente se podían hacer en laboratorios muy concretos. Hay fábricas de robots ya en China, sobre todo, es el país más robotizado, donde los robots están construyendo otros robots. Y en Japón incluso se ha ido un paso más allá, y es que ahí hubo una cadena hotelera que contrató robots para atender al público y ya los ha despedido por otros robots. Es decir, ya el proceso de automatización es tan alto y el tema de actualización y desarrollo de la tecnología es tan alto que ya se han sustituido incluso esos robots. También hablaros de los implantes que hay subcutáneos. Esto es, estamos ya cercanos a lo que son los cibos. En este caso, una noticia en Suecia que se implantan chips en mano para que en la empresa todo se gestione a través del chips que va en esa mano. No tienes que llevar ninguna tarjeta de crédito, ninguna tarjeta externa, nada, sino va en tu mano. Todo esto puede pensar que estamos entrando en un proceso de incertidumbre y que toda esta automatización va a originar dos cosas. Una, que todo el mundo tenga que ser ingeniero, o dos, que va a haber un desempleo muy, muy grande. Pero la realidad no es tal. Cifras del año 2018 hablaban de una gran mutación del empleo, y es que a día de hoy en España hay muchísimos problemas para cubrir las plazas que se necesitan en este sector. Hay 3 millones de parados en datos, como digo, desde del 2018. Sin embargo, hay 130.000 puestos de trabajo que no se han cubierto. Es decir, hay una transformación del empleo. No falta empleo, sino que falta capacitación a la gente que tenemos en este momento desempleada. Y por eso quiero hablaros del pensamiento computacional. El pensamiento computacional podríamos leer algunas de las descripciones que os pongo en pantalla sobre el tema de resolver problemas, diseñar sistemas sin comprender. Lo importante es que nos quede claro todo esto, que el pensamiento computacional no es pensar como una máquina, ni mucho menos. Viene de eso, pero a día de hoy no se refiere a pensar como una máquina, sino se refiere principalmente a que el alumnado pueda afrontar un problema con unas características determinadas, pueda afrontarlo trabajando en equipo y buscando una solución que no siempre debe ser única, y creando un algoritmo que automatice la solución que estamos buscando a dicho problema. Mirad, en este sentido quiero hacer también hincapié. Nosotros hacemos talleres para profesores a nivel andaluz, y en esos talleres que nosotros estamos realizando, el principal problema que tiene el profesorado para resolver el reto que nosotros le proponemos es que no se analiza bien el problema. Es decir, le solicitamos, por ejemplo, que lleguen a un punto determinado en el menor tiempo posible y con el mayor número de puntos, y luego ellos se concentran en recoger, en este caso el reto tendría que explicarlo completo, pero en recoger el mayor número de habichuelas para llegar al final, cuando no era el objetivo de, del proyecto. Y esa interpretación del problema, ese análisis erróneo del problema es lo que hace que luego las soluciones sean también erróneas. Nosotros lo que pretendemos cuando trabajamos con todo el tema de la robótica es precisamente trabajar este pensamiento computacional. Al alumnado se le enseña conocimientos básicos de la robótica, pero luego siempre se le plantea un reto para que tengan que poner en práctica el conocimiento adquirido, y sobre todo que ese conocimiento adquirido tengan que hacerlo trabajando en equipo. Mediante un ensayo-error se van proponiendo diferentes ideas y vemos luego cuál es la más acertada. El pensamiento computacional, perdón, me he saltado comenzó con Seymour Papert, que creó lo que se denomina el lenguaje de programación Logos. Seymour Papert es el creador del Mindstorm EV3, y este es el lenguaje de programación Logos. Esto estamos hablando de los años 70, con lo cual no es nada nuevo. En los años 90, yo cuando iba a actividades extraescolares, ya asistía a clases de programación, pero era esto lo que yo me encontraba. Eran fórmulas bastante complejas de diferentes textos que tenías que aprenderte. El lenguaje de programación, como yo le explico a los chavales, no es otra cosa, simplemente es aprender otro idioma. Igual que sabemos inglés, tenemos que aprender otro idioma para poder hablar con las máquinas.
Y en este caso, GW Basic es un lenguaje que, si lo tradujésemos a un lenguaje hablado entre personas, sería el arameo, es decir, algo que ya ha dejado de existir. ¿De acuerdo? El pensamiento computacional se está planteando en los países, hablo en este caso a nivel europeo, desde dos puntos de vista. O bien para el desarrollo de las habilidades del alumnado, no solamente para cubrir puestos futuros o para convertirlos en ingenieros, sino simplemente para que el día de mañana puedan afrontar la incertidumbre que se va a plantear, porque nadie sabe lo que va a ocurrir dentro de 5 o 10 años, porque el mundo es muy cambiante y cada vez más rápido. Ya habéis visto todas las noticias que os he indicado. Y luego, por otro lado, aquellos países que están enfocando todo el tema del pensamiento computacional para cubrir puestos de trabajo TIC. Aunque creáis que no hay diferencia o que las diferencias parezcan sutiles, realmente no lo son, porque por un lado son trabajar habilidades y competencias del alumnado, independientemente de cuál sea la tecnología. Lo importante es que ellos desarrollen esas habilidades y sepan que la tecnología es simplemente una herramienta a su disposición. Es decir, puedo diseñar un vestido, yo tengo el vestido en la cabeza, lo diseño, lo trabajo, lo hablo con mis compañeros y luego para crear el vestido lo que hago es, perdón, que me están preguntando, lo que hago es imprimirlo con una impresora 3D frente al pensamiento computacional para cubrir puestos de trabajo, que lo que quiero es que sepan qué es una impresora 3D, cómo funciona y trabajar toda la electrónica de esa impresora 3D para cubrir esos puestos de trabajo de ingenieros el día de mañana. Simplemente en este cuadro podéis ver cómo se trabaja en algunos de los diferentes países de nuestro entorno. El fomento de las habilidades de resolución de problemas, fomento de competencias clave o fomento de habilidades de codificación y programación. Y digamos, aunque haya algunas diferencias a día de hoy, lo que se está trabajando desde la Unión Europea desde el año 2006 es un poco para que todo esto vaya unificándose. Esta es un poco la situación de cómo está en esta primera imagen, lo que sería en primaria, y en esta segunda imagen en secundaria. En azul, los países donde ya se está aplicando a nivel nacional, y los que están enrayados en España es lo que están aplicando todo el tema del pensamiento computacional, pero por comunidades autónomas. En este sentido, debo decir que en España, por ejemplo, Cataluña, País Vasco y ahora algo más Madrid, están algunos pasos por delante de otras comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Ahora mismo, las herramientas que se están trabajando en educación, se comenzó a trabajar en un primer momento con lo que eran las TIC, eran los centros TIC. ¿Qué son los TIC? Pues son los ordenadores, ¿no? Los cacharros, todo lo que nos rodea, principalmente el hardware, es lo que nosotros teníamos como TIC. Luego pasamos a las herramientas TAC. Hay un libro muy bueno de Ken Robinson que habla sobre las herramientas TAC. Las herramientas TAC, pues hablamos de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, donde tenemos Prezi, Microsoft Word, todas las herramientas que veis ahí. Y luego aparecen las TEP, las tecnologías del empoderamiento y la participación, es decir, con qué hago las cosas, con qué desarrollo esas cosas, con qué aprendo y cómo las comparto. ¿De acuerdo? Serían las diferentes tecnologías. Pero referente al pensamiento computacional, ¿os acordáis de la herramienta que os comentaba cuando yo iba a clases extraescolares hace ya unos cuantos años? Esto ya ha quedado obsoleto y las herramientas que hay es esto. Quizás esta parte de aquí, que es Scratch, que ya sabéis que estamos haciendo webinars de Scratch algunas tardes a través de esta misma herramienta, Zoom, es el lenguaje de programación más extendido a nivel mundial para la educación. Yo creo que es fundamental que todo el profesorado sepa utilizar Scratch, porque esto no solamente va para matemáticas, esto no solamente va para la hora que tenemos de cultura y práctica digital. Con Scratch se pueden hacer proyectos de absolutamente todo, es una herramienta para hacer. Que sepáis que luego también está Scratch Junior, que es para 6, 7 años y a partir de ahí pues, se puede utilizar este Scratch y va online y sobre cualquier dispositivo. O sea, no necesitáis grandes medios ni en casa ni en los centros escolares para poder trabajar con Scratch. Y luego ejemplos de robots, como este de aquí arriba, Vbot, que se utiliza a partir de 3 años, veis que se programa a través de estos botones, o este de aquí, ¿de acuerdo?
que es Albert, que es un poco más complejo y que lleva un lector aquí abajo y se programa a través de tarjetas. Son ejemplos de algunas de las herramientas que ya se utilizan tanto en los centros escolares como en casa. Este cuadro es para que veáis que cuando hablamos de los dispositivos, estos dispositivos no tienen por qué ceñirse a una edad concreta, porque lo más importante no son los dispositivos, lo más importante es el profesorado, lo que el profesorado sea capaz de hacer con esos dispositivos. Entonces veis como una herramienta, como es el caso de Vivot, se puede utilizar en edades muy tempranas, pero también puede utilizarse incluso con adultos. La formación que os comentaba antes del profesorado también se puede hacer, por ejemplo, con adultos con vivo. Depende del reto que se plantee. Y veis aquí otros robots como Albert, WeDo, Mindstorm, etc. ¿Qué competencias se trabaja dentro del pensamiento computacional o con el tema de la robótica? Pues bien, todo lo que se trabaja es lo que está marcado desde el año 2006 desde el Parlamento Europeo. Esto que veis aquí, STEAM, no sé si lo conocíais, pero es el acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. Es lo que más conocido como el aprendizaje por proyectos, integrar cada una de las materias para hacer un proyecto concreto. Al final lo que se pretende es trabajar diferentes habilidades y competencias que creemos que servirán al alumnado el día de mañana, independientemente de cómo sea el futuro. Una de las cosas que yo siempre digo es que, por ejemplo, independientemente a lo que te dediques en el futuro, es importante saber hablar en público. Y para eso, por ejemplo, creo que es fundamental cuando de pequeño se hace teatro. Si hacemos teatro, cogemos una serie de habilidades que podemos utilizar de adulto. Si no, por ejemplo, hay cursos ahora de adultos que cuestan mucho dinero para que algunos ejecutivos aprendan a hablar en público. Esas habilidades y competencias a mí me parecen muchísimo más importantes que, por ejemplo, la propia información que puedan adquirir en el centro. Aparte de eso, es importante saber que todo lo que nosotros aprendemos está relacionado con lo que experimentamos. Y si no, cerrad por un momento los ojos y pensad en el cole. Quizás no recordéis el capítulo 3 o el tema 3 de sociales de tercero de GB o de sexto, pero sí recordéis el día que a lo mejor fueron los bomberos a echar espuma en el cole o la excursión donde descubristeis la diferencia entre un pino y una encina, no sé, por poneros un ejemplo. Es decir, esa experimentación es lo que realmente nos queda de aprendizaje. Todo este tipo de competencias están centradas precisamente en trabajar en el tema de la experimentación. Entonces, ¿qué competencias se quiere trabajar? Pues el tema de la creatividad y la innovación. Cuando yo te planteo un reto, tienes que ser creativo para buscar una solución a ese reto. El enfoque y solución de problemas. Hay que analizar bien el reto para buscar la solución, porque como estábamos diciendo, el principal problema es precisamente ese, en un buen y un adecuado análisis del problema. La autoconfianza en la superación me encanta porque cuando uno trabaja, por ejemplo, con robótica en el centro, cuando ve que el alumnado hace cosas por sí mismo, o incluso en casa, cuando el peque hace cosas por sí mismo, de verdad afianza esa confianza, se ve capaz de hacer cosas, que no le demos las cosas ya hechas. La iniciativa y el espíritu emprendedor, ser capaz de, a partir de algo que tengo, de una información que tengo, ser capaz de crear, ser capaz de tomar la iniciativa de hacer. Y evidentemente adquirir nuevos conocimientos, porque todo esto, para hacer todo esto, por ejemplo, en el tema de la robótica, es necesario saber un lenguaje de programación, que lo aprenden, siempre lo aprenden, porque al final lo van a necesitar para poder llevar a cabo lo que ellos pretenden. Cuando se habla en los centros educativos, incluso con las familias, del tema del pensamiento computacional, me encanta este párrafo de Janusz Krupa de Polonia, es un profe de Polonia, donde habla sobre el tema que hay que hablar de términos más conocidos, como es el tema de resolución de problemas, pensamiento algorítmico o pensamiento crítico, que quizás estemos más asociados a ese tipo de frases, a no tanto como el pensamiento computacional. A día de hoy creemos que la sociedad, desde Habilita y de otra empresa, incluso Isparrop, que es la asociación que está relacionada con el tema de la robótica educativa, creemos que ahora mismo estamos en este punto. Es decir, ya hay una serie de personas que han comenzado a trabajar todo el tema del pensamiento computacional de una manera clara dentro de clase, pero todavía queda una masa muy grande tanto de familias como de profesores
que deben comenzar a trabajar todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Para ello, creemos que es fundamental todo el tema de la formación, es decir, conocer en qué consiste el pensamiento computacional, qué herramientas existen, cómo lo puedo hacer. Y es por eso que estamos haciendo algunos webinars, por ejemplo, para programar con el tema de Scratch, o estamos también dando enlaces para que se pueda trabajar o conocer o aprender sobre el tema de ciberseguridad, porque al final estamos entrando en una etapa donde hemos incorporado un montón de tecnología en nuestra vida, pero también debemos aprender a usarla de una manera responsable, saber los peligros y saber también el sacarle partido, porque como decía antes, lo importante no es la tecnología en sí, la tecnología por sí sola no hace nada, es el uso que le podamos dar a esa tecnología. En estas fotos, por ejemplo, veis la formación que se realiza con el profesorado y esta formación no está dirigida a aprender a utilizar, como veis aquí, Vbot u otro robot. Lo que es, esta formación está dirigida a cómo usar esta herramienta dentro de clase. ¿Qué se puede hacer con esta herramienta dentro de clase? ¿Cómo puedo explicar lengua en clase? ¿Cómo puedo explicar matemáticas con esta herramienta, utilizando esta herramienta? Porque es una herramienta realmente motivadora y que al alumnado le encanta. Pues para ello también es importante el contenido educativo. Cada vez hay más empresas, como por ejemplo es el caso de Tilk Education, que crean contenido. En este caso, por ejemplo, veis tapetes donde se pueden trabajar letras mayúsculas, minúsculas, todo el alfabeto incluso, lenguaje de signos, donde se pueden trabajar todo el tema de operaciones matemáticas, sumas, restas, de composición de números, etc. Esta combinación, es decir, un profesorado o una familia formada en el tema del pensamiento computacional o de las herramientas que existen con un contenido educativo, es lo que permite que los chavales puedan trabajar y puedan avanzar en este campo. Y posiblemente vayan a aprender y posiblemente lleguen a cotas muy superiores a las que nosotros podemos llegar. Pero es que es así, es decir, el tiempo que, por ejemplo, un profesor o un padre o una madre pueden dedicar a esto es reducido, pero si ellos están motivados y les gusta, le van a dedicar todo el tiempo del mundo. Lo importante es que si utilizan la tablet, si utilizan un robot, pues que sepáis que no solamente es para jugar, sino que hay un montón de herramientas que se pueden utilizar para que ellos estén aprendiendo. Veis que, por ejemplo, hay un montón de actividades, como por ejemplo puede ser la compra o códigos secretos o incluso trabajar temas estratégicos como es Corsario. Son actividades que, digo, ha sacado esta empresa, igual que esto hay otros muchísimos más, e incluso proyectos, incluso proyectos que son transversales, como es en este caso el tema de tapetes y hormigas. Estos son proyectos que se lanzaron desde Begoñaspi y Castola y son proyectos donde el alumnado trabaja el autoconocimiento a través del conocimiento de las abejas y de las hormigas. Entonces, a lo largo del curso hay diferentes etapas donde trabajan la hormiga o la abeja, pues desde el punto de vista de la fisiología, las diferentes partes, el cómo viven en sociedad o cómo son sus casas y qué hacen, ¿no? Cómo trabajan y qué producen. Eso es un poco lo que se trabaja con, y esta herramienta, tanto el contenido educativo como el robot, es simplemente la herramienta educativa que utiliza el profesorado para explicar ese tipo de cosas. Vuelvo a insistir, no es tan importante que el alumnado sepa cómo funciona el robot, sepa cómo funciona la tecnología interior del robot, sino qué se puede hacer con el robot. O sea, que sepa que es una herramienta que está a su disposición. Evidentemente, esto también es paulatino, porque cuando llegamos ya a secundaria, el alumnado tiene ya una asignatura específica de tecnología donde sí tenemos que trabajar, donde sí hay que trabajar ya pues qué es una placa o cómo funciona una conexión o qué se puede hacer con esa placa. Porque la tecnología que yo estudiaba en el instituto fue hacer un trabajo sobre un lápiz, sobre lo que era el lápiz. Pero a día de hoy todo lleva tecnología y hay que entenderla también. Pero quizás ya en otras etapas superiores y evidentemente ya el quien quiera ser ingeniero pues tendrá que aprenderlo con muchísima profundidad. Hay familias que están en contra del uso de la tecnología, pero de verdad la tecnología está en nuestro entorno, en absolutamente todo, y no habrá ningún puesto de trabajo el día de mañana, ninguno, ni siquiera agricultor, que no tenga un alto contenido tecnológico, de verdad, porque la tecnología va creciendo
se va desarrollando de manera muy, muy, muy rápida, ¿de acuerdo? Y es necesario que ellos aprendan qué se puede hacer con esa tecnología, que aprendan a utilizarla, de darle un buen uso, sobre todo, por ejemplo, en edades más tempranas con el tema de las redes sociales, por ejemplo. Es muy, muy importante que trabajemos en la educación y que sepamos que el pensamiento computacional debe incorporarse y poco a poco ya se está incorporando en los centros escolares e incluso en casa se debería trabajar. Porque no es tanto el que tú tengas una información concreta y la aprendas de memoria, a que tengas una información, seas capaz de utilizarla para conseguir un reto que se te proponga, porque al final la vida consiste un poco más o menos en eso. Pues con esto termina este breve webinar sobre pensamiento computacional. Quería agradeceros muchísimo la asistencia, ¿de acuerdo? Y si tenéis alguna pregunta, o bien podéis levantar ahora la mano, y si es muy complejo por el tema del chat y todo eso, no pasa nada porque podéis... tengo aquí una pregunta. Si quieres, creo que puedes hablarme, no, puedes escribir por chat, creo que puedes escribir por chat. Bueno, si no, si tenemos problemas con esto, no os preocupéis, podéis tomar nota, podéis escribir a actividades arroba habilitas, como veis aquí en la pantalla, habilitas-andalucía.es, ¿de acuerdo? Actividades arroba habilitas-andalucía.es y me mandáis directamente las preguntas, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias por vuestra atención y espero todas las cuestiones que necesitéis que os responda. Muchísimas gracias. Hasta luego.